Creo que todos nosotros hemos viajado en el transporte masivo, especialmente cuando es hora pico, no hay espacio donde sentarse. Y todos los buses de transporte masivo tienen unas sillas especiales de color azul. Esas sillas han sido destinadas, inclusive están allí por ley, deben ser de ese color porque están separadas y preparadas para personas especiales. En algún momento, viajando, y si es un trayecto largo, me sentía tentado a sentarme en esas sillas azules, estaban libres. El bus abarrotado y quería descansar, pero algo impedía que me sentara en esa silla. Yo dije, si me siento allí, en algún momento del trayecto va a llegar alguien que me va a levantar de esa silla. O sea, va a llegar una mujer embarazada, tendré que levantarme. Va a llegar una persona discapacitada, tendré que levantarme. O sea, voy a tener que ceder esa silla. Entonces prefiero quedarme aquí de pie, aguantarme el viaje mucho tiempo para no percibir esa inseguridad. Y muchos creyentes perciben la vida cristiana como estar sentados en esa silla azul. Muchos cristianos piensan que el Señor les ha dado salvación, pero en algún momento, por algo que hagan, por algo que suceda, van a sentir que tendrán que levantarse de esa silla de la salvación. No se sienten seguros. Todavía piensan que Dios va a removerles la gracia por algo que hagan, por algo que quizás escapa a su control, se sienten inseguros. Y ese es el mensaje que quiero transmitirles en esta mañana. Que por medio de la palabra de Dios comprendamos que Jesús garantiza la certeza de nuestra salvación con la autoridad y el poder del Padre. Jesús garantiza la certeza de nuestra salvación con la autoridad y el poder del Padre, y nada nos podrá remover de esa salvación. Es segura, está garantizada con el poder y la autoridad del Padre. Y he dividido este pasaje en dos secciones, dos partes. En la primera parte hablaremos de las ovejas del Padre, los versículos 22 al 30. Y en segundo lugar, de los versículos 31 al 42, de las obras del Padre. Las ovejas del Padre están seguras, y las obras del Padre aseguran también esa salvación. Entonces, en primer lugar, las ovejas del Padre. Juan nos dice, o dicen también los estudiosos que han pasado algunos meses desde la última vez que se encontró con ellos, Él les habló que Él es el buen pastor. Ahora nuestro Señor Jesucristo se encuentra en un lugar muy especial del templo de Jerusalén, se llama el Pórtico de Salomón. Y la palabra nos dice exactamente la fecha, o más bien la época en que el Señor está caminando por ese Pórtico de Salomón. Es diciembre. ¿Cómo lo sabemos? Porque se está celebrando una fiesta en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Es una fiesta llamada también Hanukkah. Todavía se sigue celebrando la fiesta de las luces, y esa fiesta se celebra exactamente el 25 de diciembre. Mientras nosotros celebramos Navidad, en Jerusalén se celebra Hanukkah. ¿Qué celebran? Celebran la rededicación del templo, es decir, en el año 165 había sido, o más bien, se celebraba como un grupo
llamados los macabeos, removieron del templo que había sido profanado por un gobernante llamado Antíoco Epífanes. Él era un asirio. Este relato lo encontramos en los escritos apócrifos. Hay unos relatos que no son inspirados por Dios. Primera y segunda de Macabeos nos habla de lo que sucedió en ese segundo siglo antes de Cristo. Y la liberación del templo era celebrada con la fiesta de Hanukkah. Sin embargo, los judíos celebraban la rededicación del templo, pero no celebraban a el Hijo de Dios, es decir, Dios paseándose en el templo. Él está nuestro Señor Jesucristo está refugiándose del invierno, del frío. El pórtico de Salomón era como un pasillo cubierto, tenía columnas, y más adelante iba a ser el lugar donde los cristianos se iban a reunir, en el pórtico de Salomón, para poder proclamar a Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo está allí en ese lugar, refugiándose del frío, está paseándose tranquilamente, y le llegan como una jauría de personas, judíos. No llegan amigablemente a nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos, dice el versículo 24, que lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. No querían creer en él, sino que querían acusarlo. Querían que él volviera nuevamente a decir: yo soy el Cristo, apresarlo y crucificarlo. En ese momento tenían razones por las cuales querían perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor les recuerda que varias veces les ha dicho la verdad. Versículo 25: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. El Señor ha hecho grandes milagros que solo Dios puede hacer. Él no hizo nada en secreto. Él había confesado, especialmente a la mujer samaritana, le dijo: yo soy el Cristo. Él les dijo públicamente a ellos, antes de que Abraham fuera: yo soy. Y le exclamó al hombre que había sido sanado de la ceguera desde el nacimiento: yo soy el Mesías, yo soy el quien tú ves, yo soy el Hijo de Dios. De todas las formas posibles. Pero las obras de nuestro Señor autenticaban que Él era el Hijo de Dios. Solo Dios puede multiplicar los panes y los peces. Solo puede Dios alimentar de una pequeña cesta de peces y de panes a 5,000 personas. Solo Dios podía darle la firmeza a los pies del paralítico. Solo Dios podía dar vista a un ciego de nacimiento. Solo Dios podía ordenar a las células que se alinearan nuevamente para ver. Solo Dios. Sin embargo, estos hombres, a pesar del testimonio claro de las palabras del Señor Jesucristo y de las obras del Señor Jesucristo, no creen. Y hay una razón: porque no son de las ovejas de Cristo. Versículo 27, el Señor dice: mis ovejas, ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Estos hombres no eran de las ovejas de Cristo. ¿Qué caracteriza a una oveja de Jesucristo? Oírlo, seguirlo, amarlo y obedecerlo. Caracteriza a las ovejas de Cristo. Hay una relación cercana entre la oveja y su pastor. Y hay una característica que nos dice R.C. Sproul,
de quiénes son realmente las ovejas. Él dice, estos creyentes muestran una renovación en la nueva dirección y compromiso de sus vidas, donde el Hijo del Hombre actúa como un pastor que separa a sus ovejas de sus cabritos, guiando a las primeras, es decir, a sus ovejas, a la vida eterna y enviando lejos a los segundos, a los cabritos, al castigo eterno. Hay una gran diferencia entre ser oveja y ser cabrito. Nuestro Dios un día los separará. Y por eso el Señor les recuerda esta alegoría para hacer una declaración autoritativa que es, creo yo, el énfasis que el Señor quiere darnos, o más bien Juan quiere darnos un énfasis en este pasaje, en esta declaración autoritativa del Señor en el versículo 28. Y dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Nuestro Señor está haciéndose igual a Dios con esta declaración. Y si miramos detenidamente, cuando el Señor dice que sus ovejas jamás perecerán, está diciendo, jamás las ovejas, o mis ovejas, estarán bajo la ira de Dios. Jamás las ovejas serán condenadas por el Padre, porque Él y el Padre no son. Y además, nada podrá remover la salvación de las ovejas que han recibido gracia y salvación. En otras palabras, Dios nunca se retractará de haber salvado a alguien. Si hemos recibido salvación, entonces jamás la perderemos. Aquel que es oveja jamás dejará de ser, no se convertirá en un león, no se convertirá en un cabrito. Ahora, ¿qué garantiza que eso es verdad? ¿Qué garantiza que las ovejas no serán removidas? Porque el Padre se las ha dado y es mayor que todos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo soy uno con el Padre, y por lo tanto esa es la garantía de que jamás el Padre va a retractarse, porque somos uno. Y si son mis ovejas adquiridas a precio de sangre, jamás dejarán de ser ovejas, jamás recibirán condenación, ni lo imaginen, nunca, porque el Padre y yo somos uno. Y esto hace que estos hombres entiendan que Jesucristo está diciendo que Él es Dios. Jesús, y esa expresión que vemos en el versículo 30, yo y el Padre somos uno, el Señor está diciendo que son de la misma esencia del Padre, que está perfectamente unido al Padre y son de la misma naturaleza del Padre. La palabra usada, somos uno, es muy importante en el idioma original, porque no es una palabra que esté hablando de una persona. Cuando el Señor dice somos uno, no está diciendo una persona, sino uno, una cosa, una misma sustancia. Podemos preguntarnos, ¿por qué esto es importante? Es muy importante, porque ha sido debatido desde que la iglesia comenzó, desde los primeros siglos. Siempre ha habido herejías
que han querido desvirtuar la naturaleza divina de Jesucristo. Que Él no es Dios, que Él es un profeta, que Él es una versión de Dios, pero que no es Dios. Los modalistas hablaban de esto, el modalismo. Pero el Señor está diciendo que Él es la segunda persona de la Trinidad. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, al decir el Padre y yo somos uno, está diciendo que Él tiene los mismos atributos del Padre. Él es omnipotente como el Padre, Él es omnisciente como el Padre, y también coexiste con el Padre desde la eternidad. Es decir, que Jesucristo no fue creado hace 2000 años. Él se encarnó, por eso se remueve cualquier mal entendimiento de que Jesucristo comenzó a ser creado en el vientre de María. Su humanidad fue la que tomó forma de hombre, o más bien tomó forma humana a través del vientre de María. Pero Él es preexistente con el Padre. Porque si Él fue creado hace 2000 años, entonces no es Dios. Porque Él es coexistente desde la eternidad con el Padre. O sea que siempre ha existido. Esto es muy importante. Porque si tenemos un Dios que comenzó a existir, entonces ya no es Dios. Porque fue creado por alguien más poderoso. Cada detalle de esta afirmación tiene implicaciones en nuestra teología. Necesitamos tener claridad acerca de quién es Jesucristo. Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y por lo tanto, lo que quiere decir el Señor Jesucristo es que lo que le pertenece al Hijo, le pertenece al Padre. Y lo que le pertenece al Padre, le pertenece al Hijo. Y si son las ovejas de Jesucristo, entonces le pertenecen también al Padre y jamás perecerán. Nuestro Señor está dándonos a nosotros la seguridad de que nada ni nadie podrá removernos de su mano poderosa. Él asegura la preservación de sus ovejas. Cantábamos hace un momento, aunque el camino es largo, el camino en esta vida tiene aflicciones, tiene limitaciones, tiene debilidades, pero estamos seguros en Cristo. Leíamos hace un momento en Romanos 8, 38 y 39, el apóstol Pablo entendió perfectamente lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo cuando nos da la certeza de la seguridad de sus ovejas. Dice, no lo tienen en la pantalla, pero voy a leerlos. En Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos su amor, entonces le pertenecemos a Él. Y su favor está para nosotros. Por lo tanto, las ovejas de Cristo, las ovejas del Padre, permanecen en Cristo y jamás tienen temor de perder su salvación. Hay un mal entendimiento a veces doctrinal que puede afectar la vida práctica. Por eso necesitamos ser precisos en la doctrina, precisos en el entendimiento y en la enseñanza, porque si nosotros pensamos que perdemos la salvación, nos provee a nosotros tristeza. Cada vez que fallamos, entonces nos sentimos en esa silla azul. ¿En qué momento Dios me va a remover?
¿En qué momento Dios se cansará de mí? ¿En qué momento puedo yo verme desfavorecido del amor de Dios? Y eso jamás ocurrirá para una oveja de Cristo. Tenemos la certeza de nuestra salvación y no descansamos en nuestros esfuerzos. Descansamos en la autoridad y el poder del Padre. Él hizo los cielos y la tierra. Cuando esa expresión que sus ovejas están en su mano, quiere decir que nada podrá apartarnos de Él, ni siquiera nuestro pecado. Suena un poco extraño, porque nosotros, el pecado ya no es la regla de nuestras vidas, sino la excepción. Si alguien progresa en el pecado, en todo momento está en una progresión de su pecado, cada vez se vuelve más profesional del pecado, cada vez se vuelve más habilidoso para ocultar el pecado, para engañar a otros con su pecado, entonces no es una oveja de Cristo. Porque las ovejas de Cristo serán preservadas por Cristo. Y jamás, jamás de los jamases serán objeto de la ira de Dios. Él interrumpirá ese pecado y nos llevará con Él para que estemos con Él para siempre. Eso me lleva al segundo punto. No solamente el Señor nos habla de sus ovejas, las ovejas del Padre, que son las divinas de Cristo, sino que las obras de Cristo son las obras del Padre. Ellos, cuando escuchan que Él se está, según ellos, entienden que se está haciendo llamar Hijo de Dios, pero no es que Él se esté haciendo llamar el Hijo de Dios, es que es el Hijo de Dios. Es lo que ellos no entienden. Tú te haces, dice el versículo 33, los judíos contestaron, ellos inmediatamente escuchan esa expresión, toman piedras, pero no son piedras pequeñas. Ellos quieren aplastar al Señor Jesucristo. En esa tarde o mañana de invierno, toman piedras grandes y amenazan al Señor. Y Él les pregunta, bueno, ¿por cuál de las mis obras buenas de Dios me quieren apedrear? Les he mostrado muchas obras. En versículo 32. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Por sanar al hombre ciego? ¿Por sanar al que estaba paralítico? ¿Por cuál de ellas? Y ellos contestan, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos tenían al menos dos problemas cuando enfrentan al Señor Jesucristo. Ya les adelanté el primero. No es que Jesús pretendía ser Dios, es que es Dios. Primer problema. El segundo, que no estaban en contra de Él, de un hombre, sino que estaban en contra del Padre, de Yahweh, porque Él y el Padre uno son. Ellos pretendían servir al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios del Antiguo Testamento que ellos conocían, Yahweh. Pero cuando enfrentan y quieren aplastar a su Hijo, están enfrentando la ira de Dios. Se están metiendo con Dios, con el Padre. Porque las obras que Él hace, no las puede hacer solo, provienen del Padre. Y el Señor les recuerda que en algún momento en la misma palabra de Dios, en el Salmo 82:6, está la expresión donde Dios llama a los jueces, a los líderes de Israel, les llama dioses. Pero ellos están condenados, ellos van a morir. Pero
Él les está diciendo, bueno, ustedes me están condenando porque digo que soy Dios. Pero el mismo Dios, en su palabra, la cual no puede ser removida, ya se ha utilizado esa expresión Dios para los hombres. Entonces, ¿cuánto más yo merezco ser llamado Dios? Puedo usar esa expresión Dios en mí, porque soy el Hijo de Dios, porque he sido separado por Dios y enviado a este mundo. Yo merezco ser llamado Dios. Y él usa esa palabra para contradecirlos, porque ellos mismos se contradecían entre sí. Pero además les hace una propuesta misericordiosa. Es lo que se llama un silogismo, porque el silogismo consta de dos enunciados, uno mayor y uno menor, para dar una conclusión. Eso es como términos filosóficos, no quiero que nos confundamos. Pero el Señor les está haciendo una propuesta, se llama un silogismo. Él les está diciendo, bueno, si ustedes no creen que yo soy Dios, entonces crean en las obras de Dios. Porque si Dios hace las obras, si solo Dios puede hacer las obras que yo hago, entonces yo soy Dios. Es lo que se les está diciendo. Si solo Dios hace las obras con su poder y Él hace las obras de Dios, por lo tanto Él es Dios. Versículo 37 y 38 dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para poder entender quién es Dios, tenemos que aceptar que las obras de Jesús proceden del Padre. Voy a repetirlo. Necesitamos meditar en esto. Para poder entender quién es Dios y que Jesús es Dios, necesitamos aceptar que sus obras provienen del Padre, que Él no las hizo únicamente de su propia autoridad, sino con la autoridad del Padre. Y en el capítulo 11 se va a relatar la obra, una obra gloriosa e innegable, que es la resurrección de Lázaro. A partir del capítulo 11, el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, y es la obra final por la cual es declarado y condenado a muerte por estos hombres. Entender que Jesucristo está en el Padre y el Padre está en Jesucristo ha sido una tarea de los teólogos expresarla, porque es totalmente inalcanzable para nosotros. Pero ha habido una expresión en el latín y en el griego con la cual se ha querido contrarrestar las herejías que niegan que Jesús es Dios, que el Padre está en Dios y Dios en el Padre y al mismo tiempo en el Espíritu. Esta expresión latina se llama, es un poco compleja, circumincesio. Suena como una palabra extraña, ¿no? Pero es la manera en que han tratado de explicar cómo es que el Padre mora en el Hijo y en el Espíritu. El Hijo habita en el Padre y el Espíritu. Y el Espíritu habita en el Padre y en el Hijo. No lo podemos entender. Pero en griego lo han tratado de expresar con la palabra pericoresis. Unas palabras extrañas, pero que son fundamentales en nuestra teología para poder entender que Jesucristo es Dios.
Si ellos aceptan las obras del Padre, están obligados a creer que Jesucristo es Dios. Sin embargo, no creen. Creen a las obras que vienen del Padre, pero no aceptan que Jesucristo es Dios. Por eso, estos hombres procuraban, dice el versículo 39, prender a Jesús, pero Él se les escapó de entre las manos. Parece que lo tenían como acorralado. El texto no nos da detalles, pero esa expresión, dicen algunos teólogos, se escapó, significa que eso es sobrenatural. ¿A dónde se fue nuestro Señor? Se fue a un lugar donde comenzó todo, el relato de Juan. Juan el Evangelista comienza hablando de Juan el Bautista, anunciando al Hijo de Dios. Nuestro Señor parece que se va lejos, a unos 25 o 30 kilómetros de Jerusalén, donde estaba el epicentro de sus enemigos que lo querían matar. Él se va a este lugar simbólico, lejos de Jerusalén, al otro lado del Jordán, donde había bautizado Juan, quizás a descansar de sus contradictores, porque Él se entregaría a ellos más adelante. Él se va a 30 kilómetros de Jerusalén, descansa por un momento, y luego irá nuevamente a Jerusalén, pero para ser crucificado. Entregará su vida por nosotros. Al final de este texto, muchos vinieron a Él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. No sabemos si muchos de los que creyeron estuvieron después en Pentecostés, en Hechos, de ese relato. Si muchos de ellos fueron los que fueron dispersos, si allí estaría quizás muchos también de los que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No lo sabemos. Sin embargo, las palabras de Juan el Bautista se cumplieron. No hizo ninguna señal, pero aquel que hizo las señales, ya Juan había sido decapitado por Herodes, pero el que hizo las señales es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. La certeza de nuestra salvación no descansa en nuestros propios esfuerzos, sino en el poder y la autoridad de Dios. Y una pregunta importante que no debemos salir de este lugar sin resolverla es la siguiente: ¿cómo sabemos que somos ovejas de Cristo? ¿Qué nos da la certeza de que somos las ovejas de Cristo que jamás perecerán? Porque escuchamos la voz del buen pastor y le seguimos. Pero además, las ovejas del buen pastor permanecen en Él durante toda su vida. Es una lealtad y una obediencia hasta la misma muerte. O si Él llega antes, mejor. Hermanos, no hay tal de personas que asistieron a una iglesia y después dejaron de creer en Jesucristo y que nuevamente dicen que regresan porque escucharon que
Jesús tocó otra vez a su puerta. No hay tal, perdónenme la expresión, no hay tal de vacaciones espirituales delante de Dios. Porque eso se llama apostasía. O una de dos. Cuando regresó a Cristo, comenzó a ser oveja. Pero no hay tal de que yo fui oveja, duré 10 años en el mundo, en los placeres, hasta tocar fondo, y luego entonces regresé otra vez. No era oveja. Porque solo las ovejas de Cristo permanecen en Él. Claro, tendremos contratiempos, tendremos que arrepentirnos, tendremos defectos en nuestro carácter, lucharemos con pecados, pero nos arrepentiremos siempre y escucharemos al buen pastor. La apostasía no aplica para las ovejas de Cristo, porque sus ovejas le pertenecen para siempre. Ninguna oveja de Cristo se perderá, porque dependerá siempre y confiará en el buen pastor para llegar a casa. Ninguno de nosotros, si somos ovejas de Cristo, así alguien se proponga y diga que va a huir de Cristo, no lo podrá hacer. Él la traerá. Él la guiará a buenos pastos y tendremos asegurado nuestro futuro para siempre con Él.